Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Mario Enzástiga Santiago y los saludo, como de costumbre, con mucho gusto. Este miércoles 30 de junio del 2021 queremos abordar con un municipalista reconocido a nivel nacional. Él es el licenciado Octavio Acosta Arévalo. Nos interesa mucho conocer su opinión sobre las elecciones municipales del pasado 6 de junio del 2021 y que nos hable sobre la Red de Investigadores de Gobiernos Locales de México, la IGLOM. Bienvenido, Octavio. Gracias por la invitación. Haré una breve semblanza profesional de Octavio Acosta Arévalo. En verdad, es muy amplia y no tenemos el espacio y el tiempo para hacerlo de manera más amplia. Sin embargo, leeré algunas de las cuestiones más importantes de esta trayectoria que me parecen importantes. Él estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomados en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha desempeñado a lo largo de su vida diversos cargos y responsabilidades de alto nivel en organismos de la sociedad civil mexicana, en organismos de la cooperación internacional, del gobierno federal, en instancias de capacitación, formación municipal, de partidos, asociaciones municipalistas de diversos partidos, ha publicado manuales, guías que ayudan a la asesoría, a la capacitación y a la gestión de las autoridades municipales. Ha hecho innumerables cursos a lo largo y ancho de todo nuestro país e innumerables ponencias en eventos de distinta naturaleza municipal, regional, nacional e internacional. Él es Octavio Acosta Arévalo. Nos gustaría que en sus propias palabras nos respondiera a la pregunta que le hacemos de ¿quién es Octavio Acosta Arévalo? Gracias Mario. Bueno, a mí me gusta definirme como municipalista. Y como lo dice el nombre de tu programa, Gobierno, Sociedad y Política, yo considero que llegué al tema municipalista por vía de la sociedad. Yo me considero, pues no sé si llamarle heredero, pero cuando menos me cuestionó, me alimentó pues la experiencia del 73, el golpe militar en Chile, pues que en México, no puedo decir que de manera generalizada, al menos en el espacio donde yo vivía, me movía, pues hubo una reflexión, una sensibilidad importante al respecto y se generaron grupos de análisis al respecto de qué estaba pasando, de la realidad, de las alternativas, digamos, ante las dictaduras, ante la opresión, pues la necesidad de pues, del pueblo de organizarse, de resistir. Yo era joven en aquellos años y pues me empecé a acercar a grupos comunitarios, empezamos a trabajar cuando menos en donde yo me movía, en el norte de la ciudad, en el Estado de México, en la zona de Chamapa, apoyando los procesos sociales urbanos, particularmente digo, de las colonias, pues en aquel entonces eran colonias nuevas, muy pobres, muy carentes prácticamente de todos los servicios, gente que estaba llegando a la Ciudad de México en busca de empleo, de mejores condiciones de vida. Entonces nosotros, un grupo de jóvenes en aquel entonces, pues empezamos a insertarnos con ellos, a apoyarlos, pues con la reflexión, con la filosofía, me acuerdo de Paulo Freire. En aquel entonces leíamos, estudiábamos, analizábamos la pedagogía del oprimido y digamos, el lema era nadie salva a nadie ni nadie se salva solo, los hombres se salvan en comunión. Entonces, en este sentido, nosotros reivindicamos la importancia de apoyar, de vincularnos con las organizaciones sociales y muy particularmente, digo, en esta zona de las colonias del norte de la Ciudad de México, Naucalpan, pues apoyamos la gestión de los servicios públicos, la introducción del agua,
la introducción del drenaje, la regularización de la tenencia de la tierra, la construcción de escuelas para que los niños pudieran entrar a primaria, ¿no? Digamos, eso lo hicimos durante varios años, hubo importantes experiencias, importantes victorias, quisiera decir, pues en esta materia, ¿no? de gestionar los servicios públicos. Nos empezamos a acercar con otras colonias del sur de la ciudad, de otras zonas del oriente, y pues me tocó también participar en la unión de colonias populares pues en las épocas, no exactamente de su origen, pero sí de sus inicios, por ahí de los 70s, 80s, y sucedió una cosa muy interesante en el año 83, bueno, una de muchas cosas, pero digamos que afectó a los procesos donde estábamos incidiendo. Se promueve la reforma al artículo 115 constitucional, que en aquel entonces pues las elecciones eran por planilla, el que ganaba, ganaba todo. El partido que ganara, aunque fuera por un voto, por pocos votos, pues se llevaba todo, ¿no? Entonces esta reforma establece la representación proporcional, lo que se materializa en el hecho de que en los cabildos pues se integraban proporcionalmente de acuerdo al número, en una proporción al número de votos, ¿no? Entonces esto modificó la geografía, la composición de los ayuntamientos, de ser partido único, en aquel entonces el PRI era el partido hegemónico, todos eran priistas, o la gran mayoría. Las luchas municipales, los municipios eran de oposición, pues eran garbanzos de libra, muy pocos. Pues luchas como la de el profesor en Guerrero, se me fue ahorita su nombre, Otón Salazar, algunas luchas aisladas en León, Guanajuato, de oposición. Me refiero a las últimas décadas del siglo pasado, pero la gran mayoría eran gobiernos priistas, no solamente el presidente, la presidenta, también la gran mayoría eran hombres. Todavía, si bien la política es cosa de hombres, pero el siglo pasado era hegemónicamente de hombres, ¿no? Hay un poco más de representación de ambos géneros. Pero bueno, me quería referir a la reforma del 83, se hace una composición plural de los ayuntamientos y se da un fenómeno interesante que es el que estaba narrando, que los que ocupan en muchos casos las regidurías de representación proporcional pues eran de cierta manera natural los líderes de los movimientos sociales urbanos, a los que eran dirigentes de las colonias, pues empezaron a ocupar casi automáticamente estos cargos, empezaron a formar parte de los ayuntamientos, pero realmente en una situación como de gran desconocimiento llegaban al ayuntamiento. Muchos no sabían ni lo que era un municipio, no conocían la ley orgánica, no conocían la legislación municipal. Y entonces, ya en la década de los 80, después de haber acumulado una importante experiencia en materia de gestión, de lucha, de movilización, de educación, nosotros reconocíamos algo muy importante que era la educación popular. Estábamos convencidos que la lucha era, digo, por supuesto era para avanzar en las gestiones de servicios, pero la lucha era un factor educador, o sea, era un proceso en el que la sociedad, las organizaciones iban descubriendo su propia fortaleza, descubriendo la necesidad de su organización y aprendiendo que en la medida que estuvieran mejor organizados, tuvieran mayor visión, mayor organización, pues iban a poder tener una mayor incidencia en mejorar esas condiciones de vida. Entonces, en la década de los 80, después de esta reforma del 83, se modifica la geografía, la realidad municipal, y empiezan a arribar pues líderes opositores, muy pocos gobiernos con presidentes y presidentas, pero sí muchos regidores. Y como decía hace un momento, pues con poca experiencia, entonces en aquel entonces, a finales de los 80s, constituimos, ahí fue donde confluimos contigo, Mario, con Alfonso Cegueda de Jalapa, ahora secretario municipal del Ayuntamiento de Jalapa, y otros colegas, toda la compañera Dolores González, en crear el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, pues con esta lógica, con este propósito fundamental de
educar, apoyar, contribuir al desarrollo de los gobiernos desde una perspectiva profundamente o eminentemente democrática, pero basada en que el gobierno municipal debía ser una expresión de la organización, de la gestión de los ciudadanos, ¿no? O sea, era apoyar el gobierno, era apoyar en su profesionalización, en su desarrollo. Ya en la década de los 90 pues fuimos especializando este apoyo, no solamente cursos de inducción, sino cursos de profesionalización en temas de organización, de legislación, de planeación para hacer gobiernos profesionales, pero siempre, insisto, como lo dice tu propio lema del programa, en esta lógica de que el gobierno debe ser el representante legítimo, el representante de los intereses, de las necesidades de los ciudadanos. O sea, el vínculo gobierno-sociedad es algo que define de manera natural algunos académicos todavía de los primeros, de los estudiosos de los años 80, 90, pues definían el propio municipio como una forma de autogobierno. Y este proceso pues se ha mantenido, se ha ido modificando, o sea, se impulsaron reformas electorales que abrieron el paso, digamos, a la oposición. Mauricio Merino, uno de varios que han estudiado eso, pues inclusive de las principales conquistas de la oposición, él analiza, estudia, pues que los principales cambios, que las principales transformaciones se dan en los municipios. O sea, para dar pie, por ejemplo, en la Ciudad de México, al triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primer jefe de gobierno electo después de muchas décadas que no se elegía, y menos aún alguien de oposición, y en otros gobiernos, los primeros gobernadores fueron en el norte, en Ensenada, si no me equivoco, con Rufo, gobernadores panistas, y luego con el PRD, pero estos triunfos electorales fueron posibles pues por una transformación, por un cambio, por una base social que se empezó gestando en los municipios. Pero Octavio, ¿te parece si hacemos en este momento una pausa para hacer el corte y pasamos a ese justo tema que vas a iniciar? Con gusto, Mario. Sale, vale, pues. Escuchemos La Petaquita con Violeta Parra. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido. Dicen que le hace, pero no le hace lo que nunca he tenido, falta no me hace. Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía. De regreso, en el primer bloque Octavio nos ha comentado cómo llegó a esta gran temática del desarrollo y el fortalecimiento y democratización
de los gobiernos municipales. Ahora vamos a pasar, después de esta pausa musical, que esperemos les haya agradado. Siempre tenemos la intención de poner música mexicana, música en particular de Michoacán y de algún país hermano latinoamericano, siempre no siendo comercial, y que su contenido, sus letras, su música sea inspiradora a estos ideales de transformación de la vida desde lo local. Octavio, pasamos al segundo bloque, donde queremos conocer, como ya de alguna manera lo estabas iniciando, tu percepción, tu visión del proceso electoral que acabamos de celebrar en México, que se dijo reiteradamente el más grande por el número de cargos, el número de regidurías, sindicaturas y ejecutivos en los municipios, de manera muy importante. ¿Qué nos puedes comentar en este momento? Todavía no están los resultados definitivos y únicos, porque, como se ha dicho, algunos se han ido a los tribunales, ¿no? Se han judicializado. Pero a ver, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Mario. Déjame nada más hacer una especie de enlace con lo que iba comentando antes. Sí, adelante, por favor. La década de los 60, 70, no solamente en México, sino en América Latina, inclusive en el mundo, pues fueron épocas de grandes confrontaciones sociales, dictaduras, represiones, pero también fueron épocas de un naciente, de un fuerte movimiento social, movimiento alternativo en el mundo, ¿no? En México, repito, esto se expresa, pues digo, desde el 68 con la represión, el 70 y así fue ahorita el año de la represión de los halcones. El 71. 71. 10 de junio de 71. Así es, perdón, pero también esto pues va acumulando para un naciente movimiento social opositor, alternativo, que en los años 70, en los años 80 pues se va desarrollando, se va consolidando y va pujando la sociedad civil, las organizaciones sociales, los sindicatos, importantes luchas obreras, campesinas, ferrocarrileros, magisteriales, de otras clases medias, y esto pues va haciendo tensión en los estados autoritarios o necesariamente se ven obligados pues a abrir. Hay importantes reformas electorales, reformas políticas en el mundo y México no es excepción. Entonces así llegamos, te decía, a los años 80 con algunos avances democráticos a nivel municipal, se hacen plurales los ayuntamientos y hay un ingreso de líderes sociales, de líderes populares, de líderes de movimientos urbanos que ocupan cargos en los espacios públicos de gobierno local. Se van ocupando también cargos a niveles de gobernaturas. Entonces, desde los años 70, 80, que el 90 y tanto, 98% de gobiernos eran controlados por el PRI, en los años 80, 90, pues van subiendo de 50 y vamos cerrando el siglo pasado pues casi con 600 municipios. Aquí, digamos, hay un auge importante de los movimientos sociales, de los líderes populares, pero también hay un auge importante pues, de clases medias, también de cierto sector de derecha, que no se sentía, que el prismo no atendía, digamos, sus intereses. Entonces se fortalece el PAN y el PAN también gana un importante número de ayuntamientos. Entonces el siglo pasado cierra, digamos, una especie, no exactamente tercios, pero municipios donde hay una clase media importante son ganados por el PAN, y municipios sobre todo rurales, semirurales, zonas populares, en los alrededores de la Ciudad de México, pues son ganados por la izquierda, entonces representada por el PRD. Y así cerramos, digamos, el siglo pasado, en el 2000, y hay todos estos movimientos se van expresando con reformas electorales, reformas políticas, y en el año 2000 hay una reforma más. El artículo 115 ha tenido poco más de 10 reformas. Una de las, en mi opinión, la más importante fue la del 83, que posibilita la representación proporcional,
pero el año 2000 se reconoce al municipio como forma de gobierno, porque antes del 2000, o sea, desde que se establece, desde que se impone, creo que es la palabra adecuada, el municipio, pues, en lo que hoy es México, en la Nueva España, por Hernán Cortés, pues era una forma, un instrumento de control, de dominación del político, ya tiene 500 años, y esa es hasta, digamos, hasta el año 2000, donde es este nuevo régimen, nuevo, digamos, después de la época de la conquista, se reconoce como forma de gobierno y no solamente como una forma administrativa. Entonces, aquí hay un proceso que requiere mucho análisis, yo lo voy a decir un tanto rápido. Las reformas electorales, las reformas políticas, lo que fortalecen, lo que ponen el acento, claro, también pues con los intereses del poder, es fortalecer la vía de partidos políticos, la vía electoral, y no son exactamente, o sea, no son contrarias, pero no ponen el acento en fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Entonces la lógica, digamos, de nuestro modelo político en México, es que la democracia se concibe solamente como una alternancia político-electoral, y pareciera que las organizaciones sociales no tienen una suerte de incidencia cuando son lo fundamental. Entonces, aquí hay una suerte de rompimiento, digamos, los partidos se fortalecen rápido, pero también muy rápido por intereses políticos, va viendo como una suerte de separación de los partidos políticos de las bases sociales. Entonces se vuelven una suerte como de franquicias, digamos, se llegaron a gobernar, te digo, a finales de los 90 casi más de 600 municipios, muchos de ellos eran panistas, muchos de ellos eran perredistas. En la década de los 90, varios académicos, yo coincido en ese análisis, pues se considera que la década de los 90 fue como el auge, fue, yo diría, como la primavera, la primavera municipalista, fue la época donde hubo más importantes logros, cuando menos en los movimientos democráticos alternativos, porque estas experiencias se traducían en formas comunitarias, se fortalecen los parlamentos ciudadanos, el cabildo abierto, las asambleas comunitarias, o sea, sobre todo, digamos, el PRD, que era quien en aquel entonces representaba ese sector democrático, fortalece mucho esta idea de que el gobierno es la expresión organizada de la sociedad. Por otro lado, el PAN, no lo quiero desestimar, hace importantes aportaciones, pero sobre todo en la parte más de la profesionalización, de la innovación, más en la lógica de la gestión de los cuadros técnicos. Llegan en aquel entonces, paradójicamente, sus referencias municipalistas de buen gobierno eran Ciudad Juárez, era León, Guanajuato, era Aguascalientes, digamos, ciudades, digamos, para ellos el buen gobierno eran gobiernos profesionales. Cuando por otra parte, no exactamente en contra de la profesionalización, pero el movimiento democrático de izquierda ponía el acento en que el buen gobierno era aquel gobierno que tenía más fuertes vínculos, más fuertes lazos con la organización ciudadana. Entonces te digo, la década de los 90 fue como el auge, la primavera municipalista, con importantes luchas, con una fuerte innovación tanto en el campo de la democracia directa, de la democracia participativa, como en el campo de la profesionalización. Y así llegamos al año 2000, ya hay una geografía política radicalmente diferente a la que había 2 o 3 décadas antes, que te digo era más de 90% priista, y el siglo pasado cierra con una geografía política prácticamente de tres terceras partes, PRI, PAN, PRD. Pero, digamos, eso está bien, digamos, hay diversidad partidaria, hay pluralidad, pero pues se fortalece esta idea, no es que se fortalezca de gratis, sino, digamos, el modelo fortalece la idea de que la democracia solamente significa la vía electoral. Entonces, la responsabilidad, digo, esa era como la idea que se quiso promover, que se quiere promover todavía, que la democracia consiste en elegir buenos gobernantes nada más. O sea, tu papel es elegir y olvídate, y ya el gobernante tendrá que decidir lo que es correcto o no. En mi opinión, y creo que esa es digamos, la lógica democrática, la lógica alternativa, no es dejar al gobierno hacer lo que él crea, o sea, que el buen gobierno es el que actúa bien,
sino el buen gobierno es el que está enraizado, el que está vinculado, el que está organizado, el que está articulado con su sociedad. Y eso hoy creo que eso hoy se ha debilitado estas primeras décadas, con el arribo de Fox a la presidencia, luego de Felipe Calderón y ahora de Peña Nieto. Lo que se había avanzado en materia de descentralización, lo que se había avanzado en materia de experiencias democráticas, pues se regresa. Hay los académicos le llaman una neocentralización, que es volver, digamos, paradójicamente con mayor diversidad partidaria, pero con la misma o con una mayor centralización política, donde el poder central pues domina, y no solamente en lo económico, en lo político, sino que la vida cotidiana, la vida común, la vida de los municipios la controlan los partidos. Y esto se enrarece o se deteriora mucho más, pues porque el modelo, ese nunca se ha fracturado, ese nunca se ha debilitado, el modelo liberal capitalista, el modelo injusto, el modelo depredador de acumulación, de saqueo del territorio de las personas, pues agudizó las contradicciones, empobreció más a la población, y entonces también contribuyó al desarrollo. No es que no hubiera antes, pero ahora estamos en una situación de grave deterioro social con la delincuencia organizada. Entonces, antes, digamos, el partido hegemónico negociaba de alguna forma. Yo no digo que sea bueno, antes estaba mal, pero ahora también está mal. Porque antes, digamos, la delincuencia organizada tenía que negociar con el partido en el poder, pero ahora, a partir de este deterioro que alimentaron los gobiernos de Calderón, de Fox y también de Peña Nieto, la delincuencia organizada dice, pues es que ya no necesito, ya no hay un partido único, ya no hay un poder de Estado, entonces yo voy a ejercer directamente el control territorial. Y entonces la delincuencia organizada, el narco, han establecido un control directo de los territorios. No tengo datos estrictos de control, pero se habla de que más de 400 municipios de los 2.453 que tenemos actualmente, que son municipios que están influidos o directamente controlados por la delincuencia organizada. Entonces, digamos, esos son la situación que tenemos las dos primeras décadas. Y ahora, pues, digamos, con el gobierno de Peña, perdón por el feo lapsus, con el gobierno de López Obrador, él claramente pues tiene el interés, el propósito, digamos, de romper esta línea, digamos, continuo del liberalismo, del neoliberalismo, del capitalismo. Entonces digo, pero no es algo que cambie de la noche a la mañana. Entonces está pues tratando de desmantelar, digamos, es este modelo corrupto, este modelo depredador, lo cual, repito, es muy complejo, y lo más delicado, lo más grave, lo más, digamos, complejo es que no es suficiente la buena acción gubernamental, sino es un proceso que debe estar aterrizado en los municipios, que deben cambiar los municipios, que deben ser los agentes de cambio transformadores. Cuando digo municipios no me refiero solamente al actuar del presidente, la presidenta o del ayuntamiento en turno, sino las organizaciones de la sociedad civil. Pero digamos, con estas políticas, estrategias recentralizadoras de las últimas décadas, se ha debilitado mucho la organización social comunitaria. Tenemos, digamos, ambientes pues, muy de tejido social muy destruido. Hay mucho miedo, hay mucha resistencia, hay mucho descontento, hay mucha pobreza. Digamos, es complejo. Entonces, estamos en un proceso, repito, no va a cambiar, se está en un proceso de cambiar las condiciones. En mi opinión y en mi experiencia, los procesos de cambio no son procesos solamente de que cambie una persona, un equipo de gobierno, evidentemente que contribuyen, ya sea a favor o en contra, para el cambio, pero no es suficiente. O sea, se requiere que la sociedad se comprometa con las transformaciones, con su organización, con su visión, y estamos en ese proceso. Entonces ahora los resultados, ya para ir un poco redondeando esta idea en este segundo bloque, creo que los resultados electorales de las elecciones recientes si no me equivoco, 6 de junio pasado, lo que nos hablan es de eso, digamos, de un proceso
de reconversión, de cambio que está empezando, pero creo que sería exagerar decir que se está consolidando un modelo alternativo democrático, pero que se está buscando desmantelar pues esas condiciones de abuso, de corrupción, de deterioro que ha impuesto el modelo neoliberal capitalista depredador. Y ya termino ese segundo bloque con una idea que al menos a mí me llama mucho la atención. Generalmente en México, por la cultura presidencialista que tenemos, las elecciones que más atraen la atención de las personas, de la ciudadanía, son las elecciones del presidente. Hasta ahora no hemos tenido una presidenta mujer, siempre hemos tenido presidentes, pero estas elecciones nacionales son las que causan mayor atención. Y generalmente las elecciones intermedias para legisladores no causaban ningún interés, pero para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, diría yo, cuando menos en mi experiencia ya de varias décadas de estar votando, de estar observando la realidad mexicana, creo que han sido una de las elecciones intermedias donde hay mayor interés, claramente porque se sabe que lo que se va a modificar es el Congreso. Y el Congreso, o sea, la composición de cómo quede, tiene que ver con esto que estoy diciendo, de una nueva composición, de una nueva coordinación de fuerzas, pues para establecer el marco jurídico que permite el cambio. Solamente por poner un tema, no es el único, por ejemplo, el tema de la reforma energética, el tema de la Comisión Federal de Electricidad, los gobiernos de Fox, de Peña Nieto, de Calderón, hicieron una reforma, yo diría una contrarreforma electoral que daba totalmente los beneficios, era abusiva para las empresas privadas. Las empresas privadas pueden generar energía, pero ninguna empresa privada tiene una red de transmisión. La única que tiene una red de transmisión es la CFE. Entonces, si hay una empresa mexicana, extranjera, privada generadora, entonces tiene que darle la energía que produce a la Comisión Federal de Electricidad, pues, para hacerla llegar a las industrias, o a las ciudades donde quiera, pues, vender su electricidad. Pero esto lo hace necesariamente la Comisión Federal de Electricidad, y esto, según estas reformas liberales, lo hace de manera subsidiada. O sea, lo que estamos al final de cuentas haciendo es que los ciudadanos, todos los que pagamos nuestro recibo de luz, estamos subsidiando con miles de millones de pesos a las empresas privadas que generan energía eléctrica. Ellos están enriqueciéndose, digamos, a manos llenas con esto, y el gobierno actual, el régimen actual de López Obrador, lo que busca es desmantelar este esquema jurídico abusivo, que lo que ha hecho es, durante estas últimas décadas, favorecer de manera abusiva, de manera, no sé si quepa la expresión exagerada, porque de cualquier forma es exagerada, al sector privado. Entonces a ellos obviamente no les gusta. En el fondo, no es el único caso, solamente para ilustrarlo, esa es la gran resistencia. Por eso las elecciones intermedias, de modificar el Congreso, de cómo queda la correlación de fuerzas, es tan importante, porque la pregunta de fondo es: ¿va a haber las condiciones legislativas para desmantelar, digamos, este modelo de acumulación, de depredación del capital, de deterioro del medio ambiente que se ha deteriorado de manera grave, severa, en muy pocos años? Digamos, en los últimos 20, 30 años hemos deteriorado el planeta mucho más de lo que se han hecho en miles o en decenas de miles de años de la propia naturaleza. Bueno, decía, me llama la atención, y qué bueno que haya interés, porque lo que se está cambiando es la correlación legislativa, y también otro interés en el ámbito municipal. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, por fortalecer los gobiernos. No podemos seguir en un esquema dependiente. La correlación de distribución de recursos es todavía muy desigual. La federación pues, se lleva la mayor parte de recursos. Necesitamos arribar a otros esquemas, digamos, más corresponsables, más participativos, que contribuyan al desarrollo. Yo sí creo que uno de los elementos será encontrar un esquema más equitativo, pero no es el único, y pasará, repito, necesariamente por el fortalecimiento, por la organización, por un mayor protagonismo de los gobiernos locales. Perdón, Mario, ahí lo dejo por ahora. Muy bien, Octavio. Bueno, pues nos has trazado la línea del tiempo de una manera
breve porque, bueno, para todo esto que nos has comentado son muchos años, nos marcaste varias etapas, lo que tú reconoces en la década de los 90, que hubo ya una abierta y franca disputa más plural, más abierta entre distintas expresiones y fuerzas políticas de México, y que llamas la primavera del fortalecimiento de perspectivas municipalistas. Y marcas también la cuestión de cómo a partir de los 2000 empezaron con los gobiernos de alternancia política nacional, se regresó en mucho con los gobiernos de Fox, de Calderón y más recientemente de Peña Nieto, a un cierto retroceso, centralización, dices tú, de lo que se había logrado en la década anterior. Y igualmente llegas a plantear claramente que a partir de estas elecciones intermedias se ve que y se observa que hay un nuevo proceso que hay que estar pulsando, que hay que estar analizando, es incipiente de una nueva configuración de la disputa de los gobiernos municipales, y también señalas los temas que hay que superar en la perspectiva de lo que esperamos que sean los gobiernos municipales más adelante. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con el tercer bloque. Correcto, hagamos una pausa musical. Escuchemos la pieza El Pichón con los Jilguerillos del Huerto. Música de la Tierra Caliente michoacana. Se levanta un pichón que está dormido. Un gavilán se levanta un pichón que está dormido. Todo el paloma se espanta y queda despavorido. Todo el paloma se espanta y queda despavorido. Mira la la la, mira la la, ay la la la. Donde este guillero canta no hay galancia que haga nido. Desde que todos los días la riego. Tengo una mata desde que todos los días la riego. Se me hace que con usted derecho me voy al cielo. Se me hace que con usted derecho me voy al cielo. Mira la la la, mira la la, ay la la la. Quién sabe si llegaré, no más ese riesgo llevo.
Bien, ya estamos de regreso. Después de haber escuchado esta sabrosa melodía, esperemos que haya sido de su agrado. Vamos al tercer bloque de este programa y quiero plantearle a Octavio Acosta, gran municipalista de México, que abordemos este bloque para que nos pudieras hablar en relación a la red de investigadores de gobiernos locales de México, la IGLOM, que nos digas qué es, con qué se come, qué ha hecho, que nos des una panorámica en estos breves minutos de qué es la IGLOM, porque tú actualmente eres el presidente. Muy bien, Mario, pues gracias. Justamente en esto que hace un momento llamaba la primavera municipalista, la década de los 90 en México, pues que hay importantes conquistas de la oposición de gobierno. Se gobiernan más de 600 municipios, muchas de las capitales son gobernadas por la oposición, por el PAN, por el PRD, los municipios más poblados, que se cambia radicalmente la geografía y la integración de los gobiernos municipales. Y otra expresión de este proceso es que este tema, el municipio, pues llama la atención de importantes investigadores de gobiernos locales. Aquí digo de manera un poco anecdótica, la Fundación Ford en aquel entonces pues estaba atenta a este proceso, particularmente estoy hablando de principios de los años 90, una representante de la Fundación Ford, Kimberly Krasevak, pues se da la tarea de convocar a una suerte de encuentro, congreso, de conformar un grupo de análisis, de ver qué estaba pasando en los municipios. Entonces se dedica durante varios meses pues, a ver quién está estudiando, quién está trabajando los temas municipales. Entonces identifica, digamos, actores en el Colegio de México, en la UNAM, Colegio de la Frontera, en Jalisco, digamos en varios lados, y es donde nosotros nos vinculamos. Nosotros, estabas tú ahí también, estaba yo en el CECEN, Centro de Servicios Heriberto Jara, y, digamos, nos invitan a este proceso de análisis, de reflexión. Estaba el doctor Merino, estaba entonces en el Colegio de México, estaba Rita Cabrero en el CIDE, Alicia Sicardi en la UNAM, Miguel Vázquez en el ITESO, Tonatiuh Guillén en el Colegio de la Frontera, por citar algunos, ¿no? Alicia Sicardi. Alicia Sicardi, si ya dije, en la UNAM. Entonces nos invitan a un proceso, y te digo, en mi país pues estaban dando importantes cambios electorales. Entonces nos invitan, junto con no existía el INAFED, existía el Centro de Desarrollo Municipal, a participar en una suerte de reuniones con gobiernos municipales, con presidentes. Muy interesante, digamos, este proceso, pues para hablarles de la importancia del papel del municipio y como de los nuevos retos. Entonces, estas reuniones, pues en la reflexión con la Fundación Ford, pues culminan, digamos así, bueno, pues que el esfuerzo no se quede en el aire, no se quede en nada. Entonces, ¿por qué no se promueve la creación de un grupo articulador, de un grupo coordinador? Y entonces estas personas que te acabo de decir, junto con otros, como me acuerdo, Blanca Cedo, Leticia Santín, García del Castillo, de Locales, Raúl Solís, éramos un grupo de no más de 20 personas, que coincidimos en esta reflexión, en este análisis de que el municipio es importante, y con el apoyo de la Fundación Ford se crea la red de investigación en gobiernos locales de México. Esta red no es ni mucho menos un grupo político, es un grupo principalmente académico, no solamente académico, pero sí principalmente académico, que tiene el propósito de estudiar, analizar, sistematizar y lanzar propuestas, iniciativas, estrategias que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de los municipios. Digamos, uno de los aportes más significativos, en mi opinión, pues fue acompañar, apoyar. No, de ninguna manera quiero decir que fue producto de la red, pero sí la red apoyó, digamos, en las reformas del 99, del año 2000,
en las reflexiones de la profesionalización, en el apoyo del INAFED en el año 2000, digamos, en el nacimiento de las asociaciones de municipios. A finales de la década de los 90, en el 97 también fue, digamos, un periodo donde nacen las asociaciones, nace, curiosamente, la primera no nace como coordinación, pero nace como un evento municipalismo, digamos, liderado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la Convención Nacional Municipalista, por ahí, no recuerdo bien el año, pero creo que muy a principios de los 90, y la que se constituye así como asociación, si no me equivoco, 95, 96, es Ayuntamientos de Acción Nacional, y luego el PRI, la Federación Nacional de Municipios. Entonces el PRI, el PAN y el PRD avanzan por separado, digamos, en crear sus articulaciones. El PRD hace 7, 8 convenciones, si no me equivoco, una convención se hizo en Michoacán, una de estas convenciones, y digamos, fueron procesos importantes de reflexión, de análisis, que empezaron a señalar, pues, el papel estratégico del municipio, ¿no? Entonces, digamos que este es como el antecedente de alguna forma. No es una red política, no es una red para hacer política. De hecho, nadie ostenta su militancia partidaria, pero con toda seguridad hay pues, digamos, afinidad con diferentes partidos políticos, ¿no? O sea, nunca ha lanzado ni se pretende que lance ningún candidato, sino es una red pues, que busca acompañar, digamos, estos procesos. Algo también importante, no fue, digamos, no fue una tarea de la red IGLO, pero fue una tarea, digamos, sustentada en la red IGLO, una iniciativa sobre todo en cuanto a los recursos, apoyada por el CIDE, la organización del Premio a la Innovación Municipal, que coordinó durante muchos años Pablo Rojo. Muy interesante, porque este premio, más que la medalla, más que el premio que se diera a los municipios, era un observatorio de lo que se estaba haciendo en los municipios. Entonces, cada año, me recuerdo, se registraban más o menos como unas 400 experiencias municipales. De estas 400 se elegían más o menos como unas 10, eran las que se premiaban, se sistematizaban, y esto se hizo durante 15 años, desafortunadamente ya no se siguió, pero digamos, el comité técnico, el jurado, pues era básicamente colegas de la red IGLO, digamos, que acompañaron todo esto que estuve diciendo hace un momento. Este momento de auge del municipalismo está sistematizado, está estudiado. Creo que fue cuando más análisis, libros, publicaciones, articulaciones hubo del tema municipal. Otra anécdota, cuando empezamos el CESEM lo fundamos 89, si no me equivoco. Algunos compañeros del CESEM en ese entonces, pues, queríamos profundizar más sobre el tema municipal, y entonces estuvimos buscando un diplomado en la administración municipal. Realmente nos costó trabajo encontrar una opción. Estudiamos un diplomado en la Ibero porque no había. Y lo digo porque ahora, más bien, lo que costará trabajo sería encontrar una universidad que no tenga bueno, una oferta en temas municipales, planeación, administración, profesionalización. Universidades públicas y privadas, yo creo que prácticamente la UNAM no se diga, la UAM, el CIDE, el Colegio de México, las universidades de los estados, Nuevo León, el TEC de Monterrey, o sea, prácticamente todos tienen las opciones de estudio, de análisis, de profesionalización. Bueno, este es como el antecedente de la red IGLO. Pues logró mucha autoridad, gente muy prestigiada en el tema. Digamos, este proceso fue liderado, yo creo que durante sus primeros años, el doctor Merino, el doctor Cabrero, Guillén, Sicardi, García del Castillo, Medardo, etcétera, ¿no? Y de esta manera, digamos, bueno, yo formamos parte del origen, como te digo, de los miembros fundadores, y es en el congreso que se hizo en el 19, cuando me nombran a mí como presidente de la red IGLO. Muy bien, muy bien. Hagamos la tercera y última pausa musical para escuchar una canción de la Guerra Civil Española, Si me quieres escribir.
escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Al cuarto y último bloque. Octavio, tengo entendido que están organizando como IGLOM un congreso nacional que ahora, por lo que te ha tocado presidir esta importante organización, básicamente de académicos, ¿verdad? De distintos investigadores, docentes, etcétera, de diversas partes del país. En medio de la pandemia del COVID-19, pues no ha sido fácil por todas las limitaciones de tener mayor contacto, mayor presencia, como se hizo en otros momentos. Seguramente ahora el Congreso va a tener una modalidad obligada por esa situación. Platícanos, ¿qué estás preparando? ¿Cómo se va a desarrollar este Congreso de la IGLOM? Gracias, pues como te decía, IGLOM nace a finales de la década de los 80, tiene más o menos, está ya, puedo dar un segundito, está llamando Dolores, perdóname. Sí, sí, sí. Bueno, estoy en una conferencia con Mario, te marco en un ratito. Dios mío. ¿No? ¿Quieres que empecemos? No, porque te grabé, entonces lo edito, nomás le hago la pausa y tú continúa, yo ahí le arreglo. En la otra sí tuvimos que cortar porque no estaba grabando. Ok. Bueno, como te decía, IGLOM nace a finales también de la década de los 90. IGLOM está por cumplir como 25 años. Es fundamentalmente una red académica, una red de análisis, de propuesta, y realiza cada 2 años realiza su congreso anual. No es una red de masas, pues no es una red muy amplia,
Aproximadamente hay como unos 150 asociados, asociadas. Hay ciertos requisitos pues, para hacerlo. Eh, en el Congreso bianual se cambia la directiva y se aprueban como los lineamientos generales, el plan de trabajo de lo que va a hacer ILOM. En esta ocasión, en los años recientes, lo que decíamos hace un momento, digamos, pues, correspondiendo pues, con este regreso, con esta neocentralización, pues ILOM pues, ha tratado de poner el acento pues, en identificar políticas públicas, propuestas de reforma legislativa, orientaciones, estrategias que contribuyan a fortalecer el municipio y el federalismo. Todos los congresos, hasta ahora, hasta el último donde yo fui electo, que fue la sede en Guanajuato, ahí la anfitriona fue la doctora Teresita Rendón Huerta, que actualmente es la rectora del campus Guanajuato de la universidad. Fue el último presencial, y ahora, como bien dices, pues la modalidad va a ser virtual, eso va a ser un congreso pues, por internet, aunque probablemente para cuando se haga octubre-noviembre pues ya habrá muchas acciones presenciales, pero decidimos hacerlo de manera virtual porque eso nos posibilita una mayor participación. Entonces decidimos muy recientemente no solamente hacer el congreso hacia finales de año para elaborar una suerte de estrategia, de política, de propuestas de acción, sino hacer como un proceso de análisis amplio, profundo, con la mayor parte de los afiliados de la membresía de ILOM, pero además también poder tener un diálogo con actores políticos, sociales, inclusive no solamente académicos. Los congresos son fundamentalmente académicos, pero ahora queremos ampliar a tener un diálogo con otros actores políticos, autoridades municipales, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, y si es posible, pues algunos actores del sector privado, de tal forma de analizar de la manera más profunda que se pueda pues, la realidad, la problemática que estamos viviendo, y ponerle el acento no tanto en la crítica, en la descalificación, sino ponerle el acento en qué podemos hacer en las condiciones actuales, en el propósito de fortalecer la democracia, fortalecer el desarrollo, fortalecer el federalismo y el municipio, en propuestas de política pública y de reforma legislativa. Entonces se mandó una convocatoria a toda la membresía para que todos los miembros e instituciones académicas organicen con sede en sus propios lugares, en sus propias instituciones, diferentes temas. Hay una lista más o menos amplia, inclusive estamos abiertos a que se coloquen temas. Bueno, los temas tradicionales que son temas de federalismo, desarrollo municipal, profesionalización, finanzas, servicios públicos, participación ciudadana, seguridad pública, desarrollo social, pero digo, si hay organizaciones asociadas que quieran colocar otros temas, migración, sustentabilidad, pues estamos abiertos, repito, con la lógica de identificar los principales problemas y poner el acento en la elaboración de políticas públicas e iniciativas de reforma que contribuyan, digamos, a avanzar en estos temas. Entonces, esta jornada, que así le llamamos, la estamos convocando, la queremos implementar durante los meses de julio y agosto. O sea, que queremos, hasta ahorita, pues se ha decidido, ya están organizadas algunas reuniones en diálogo. Hay un colectivo ciudadano que se creó con el tema de ética pública, integridad, que también decidió sumarse. La doctora Rendón va a hacer algún evento en Guanajuato, Senator Guillén, en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, otros colegas de la Universidad de Ciudad Juárez. Digamos, hasta ahorita hay más o menos como unos 8 o 10 eventos en proceso de organización, pero no hay un límite, pero estoy pensando que ojalá hiciéramos unos 40 o 50 eventos, y la idea es que todos estos, las conclusiones, las propuestas se integren en un documento único, no solamente de análisis, sino fundamentalmente, insisto, ya lo repetí, pero lo reitero, en la propuesta de políticas públicas e iniciativas de reforma que contribuyan al fortalecimiento del federalismo y el desarrollo municipal,
de tal forma de poder llegar con un documento base que integre todo este diálogo, además con otros actores no solamente académicos, y probar en el congreso virtual que tengamos en octubre-noviembre, digamos, una suerte de declaración con una propuesta de que podamos lanzar a todos los actores políticos, asociaciones, gobiernos, y poderla promover como una iniciativa municipalista lo más amplia posible. Esa es la idea. Repito, sin ser, no pretendemos ser un actor político, pero sí un actor de incidencia social, de incidencia ciudadana, de incidencia en la política, como tú bien dices, de ciudadanizar la política y politizar a la ciudadanía, o sea, ciudadanos haciendo política para fortalecer el federalismo y el desarrollo municipal. No sé si me logré explicar, pero esa es la lógica de este foro. Entonces, aprovechando las limitaciones, pero también las potencialidades que nos ofrece esta pandemia, donde nos coloca, digamos, con la dificultad de hacer eventos presenciales, pero con la facilidad, como lo estamos haciendo ahora, pues de ver todo tipo de encuentros donde ya no hay fronteras. Digo, tú estás en Michoacán, yo estoy ahorita en Morelos, pero pues la gente puede estar en cualquier lugar, y la idea sería pues utilizar este espacio para hacer un diálogo lo más amplio de territorios, lo más amplio de actores y lo más amplio de temas que podamos contribuir a mejorar las condiciones en este país desde los gobiernos locales. Muy bien, pues ahí está, creo que ha sido muy claro el proceso de la IGLOM, qué es, con quiénes lo integran, a qué se dedica y lo que se está pensando hacer en lo que resta de este año para por ahí octubre, noviembre, hacer. ¿Qué número de congreso sería? Es el número 12, 12º congreso. 12º congreso. Muy bien, pues nosotros acá en Michoacán tenemos contacto con gente que sabe de la IGLOM, que no hemos tenido una dinámica fuerte por la cuestión de todas las limitaciones que hemos tenido. La universidad se fue a confinamiento total y varios de los investigadores y profesores que forman parte, pues de verdad se fueron totalmente a recluirse para cuidarse. Vamos a ver qué podemos hacer para entrar a ese proceso de cara al 12º Congreso, ¿verdad? Así es. Si hay algún comentario final de esta entrevista que quieras hacer, algo que se te haya quedado en el tintero, alguna recomendación, en fin. Pues digo, no me queda nada más que agradecer el espacio, felicitar la iniciativa, siempre tú tan propositivo, ojalá que tenga mucho éxito este espacio de GPS, y que pues se anime el diálogo municipalista y pueda ir fortaleciendo también el tema municipal, que ciertamente pues las últimas décadas, como tú dijiste hace poco, que no son los mejores tiempos ni para los municipios ni para los municipalistas, pero bueno, también depende de lo que hagamos para modificar esa situación. Pues gracias, Mario, y mucho éxito. Pues te reitero públicamente mi más sincero agradecimiento por haber aceptado estar en esta cabina de Radio Poliforum GPS. Hasta la próxima, estimado Octavio. Gracias. Gracias.